¿Cuántos han venido a disfrutar de la presencia del Señor? Gloria a Dios, aleluya. También les enviamos un fuerte abrazo fraternal, un saludo a nuestros hermanos que nos visualizan a través de las redes sociales. ¿Cómo les decimos, amada iglesia? Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga y sean bienvenidos y que puedan también disfrutar de la palabra de nuestro Dios. Así como estamos puestos en pie, vamos a abrir las Sagradas Escrituras, amados hermanos, en el libro del Génesis, en su capítulo 19. Vamos a considerar los versículos 12 y 13 con la ayuda de nuestro bendito Salvador. Génesis capítulo 19, vamos a dar lectura a sus versículos 12 y 13. Y cuando lo tengan, hermanos, pueden glorificar el nombre del 3 veces santo, de aquel que nos ha rescatado, de aquel que tiene misericordia de nosotros, de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria al Señor. Génesis capítulo 19, versículos 12 y 13. Vamos a leer todos juntos y en voz alta la palabra de nuestro Dios, que dice así. Y los hombres que estaban a la puerta, hermanos, versículos 12 y 13. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Amén. Puede tomar su lugar, amado hermano. En esta mañana el tema está titulado de la siguiente manera: la ruta de evacuación. El tema de hoy, la ruta de evacuación. Gloria al Señor. Algunos de ustedes recordarán, hermanos, algunos de los sismos más significativos ocurridos aquí en nuestro país. De los más recordados está el sismo del 19 de septiembre del año 1985, que fue de 8.1, y también aquí en Acapulco, para ser más precisos, el terremoto del 7 de septiembre del año 2021, que fue de 7.1. Así que estos sismos causaron muchas pérdidas. Hay otros eventos naturales, como lo son los huracanes, los tsunamis, los incendios, las erupciones volcánicas, inundaciones, tornados, etcétera, etcétera, en los cuales Protección Civil advierte y enseña los protocolos para evitar desgracias humanas, porque, hermanos, estos eventos naturales no se pueden detener. Claro, solamente hay uno que tiene dominio sobre la naturaleza y es nuestro Dios, pero, hermanos, estamos nosotros expuestos a cada uno de estos eventos naturales. Muchos de ellos no se pueden predecir, algunos sí, pero, hermano, lo más importante es resguardar nuestra integridad física, resguardar la vida de los seres humanos. No sé si usted recordará, hermano, que el pasado martes hubo un simulacro nacional a las 11:30 de la mañana. Se emitieron avisos, comunicados en redes sociales para que participara la población y empezaron a sonar las alertas sísmicas. Por lo general, estos simulacros se practican en dependencias de gobierno, como lo son, por ejemplo, las escuelas, los hospitales, los hoteles, los grandes negocios, tiendas de autoservicio, en fin. Y estos simulacros, que son precisamente ensayos que permiten identificar qué hacer y cómo actuar en caso de una emergencia. Hermanos, por eso Protección Civil insiste en que se hagan estos simulacros. Hermanos, la pregunta que yo les hago: ¿por qué ha habido muchas pérdidas de vidas humanas? No solamente en estos últimos tiempos, sino de tiempos atrás. Precisamente porque hace falta una cultura de protección y darle seriedad a estas catástrofes que son impredecibles, hermanos. Cuando se hacen simulacros, no sé si usted se ha fijado, ha notado, muchos se van riendo, muchos están jugando, lo toman en poco. ¿Por qué? Porque saben que no es de verdad, que es una simulación únicamente.
Pero cuando viene la de veras, entonces ya no saben qué hacer. Gritan, se desesperan, corren y no saben qué hacer ante la emergencia. Hermanos, ¿no ocurre lo mismo en el sentido espiritual? ¿Cuántas personas ven que todo esto que existe, que vemos, sigue igual? Que proclamamos que Cristo viene, que se acercan los juicios de Dios a la tierra, pero la gente, como ve todo normal, como ve todo que sigue su curso, no le toma importancia y se burlan de los que predicamos que Cristo viene y que se acercan los juicios de Dios. Pero ¿qué será en aquel día, hermanos? Cuando de verdad se manifiesten los juicios de Dios, entonces lamentarán y entonces recordarán que se les anunció, que se les advirtió para que escaparan por sus vidas. Hermanos, Dios está advirtiendo a la humanidad de estos juicios que vienen a causa del pecado, porque Dios no manda juicio únicamente porque sí, porque quiere castigar a la humanidad. No, es a causa del pecado del hombre, de las naciones, de los grandes líderes, hermanos, que han tomado, hermanos, la palabra de Dios como si fuera un juego, que no han tenido en cuenta a Dios y han hecho leyes que atentan contra los principios bíblicos, morales, espirituales. Y por esto, hermanos, la Iglesia de Cristo estamos anunciando que hay salvación para todos aquellos que todavía quieran, hermanos, librar sus almas de sus juicios. Y también la Iglesia de Cristo invita a todos, sin importar de qué nacionalidad, de qué estatus social, invitamos a todos que participemos de esos simulacros espirituales. Por llamarlo de una forma, hermanos, porque de igual manera, como mencionábamos, se hacen simulacros para proteger la vida de los eventos naturales. De igual manera, hermanos, nosotros como Iglesia de Cristo nos estamos ejercitando en la piedad, en la fe. Nos estamos nosotros preparando para lo que viene, porque el hecho de que ya conocemos a Cristo no significa que podamos, hermanos, quedar exentos. Si alguien se descuida, si alguien descuida esa salvación tan grande que puede pasar, se puede quedar también a sufrir los juicios de Dios en esta tierra. Y es por esto que participamos de simulacros espirituales, como lo podrían ser el ayuno, la oración, ¿qué más? Viviendo en santidad, la lectura de la palabra de Dios y, por supuesto, congregándonos, ¿verdad? Son ejercicios espirituales. Hermanos, estamos nosotros en esta tierra preparándonos para ese gran día, no el día del juicio del Señor, porque dice su palabra que los que hemos alcanzado la salvación no somos puestos para la ira venidera, sino precisamente para alcanzar la salvación. Y el Señor ya nos señaló la ruta de evacuación. Eso es lo más precioso, hermanos. Dice el Señor Jesús en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, nuestro Dios ya nos señaló cuál es la ruta de evacuación, por medio de quién nosotros vamos a escapar de las catástrofes, de todo aquello que viene al mundo, y es a través de una persona, no de una religión, no de un movimiento, es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por Él seremos salvos de la ira. Hermanos, por eso vamos a analizar bíblicamente el caso del justo Lot, un hombre, hermanos, que vivió en esta tierra. Vamos a analizar el caso de su familia, cómo tuvieron que evacuar la ciudad de Sodoma, y de igual forma saber cómo escapar nosotros de la ira que vendrá. ¿Le interesa, hermano, el tema de esta mañana? Gloria a Dios, pues invito que con la ayuda del Señor podamos estar atentos y así, hermanos, disfrutar de la palabra de nuestro Dios. Ahí estamos observando en Génesis capítulo 19, que nos habla acerca de la destrucción de dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Hermanos, en este tema, la ruta de evacuación, ellos tuvieron que evacuar de una ciudad y generación maligna y perversa. Una ciudad, y no solamente la ciudad,
la generación, los habitantes eran malignos y perversos. Usted recordará anteriormente, hermanos, que Jehová había revelado al patriarca Abraham la destrucción de Sodoma y de Gomorra, porque su pecado se había agravado en extremo. Vamos a Génesis capítulo 18 en su versículo 20, hermanos. Génesis capítulo 18, versículo 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Jehová le estaba advirtiendo al patriarca Abraham que iban a ser destruidas estas dos ciudades. Y como les decía hace un momento, hermanos, cuando Dios manda un juicio sobre la tierra, sobre un pueblo, una nación grande, no es por el simple hecho de castigar, es porque ha habido algo que han hecho. Y en este caso era el pecado, amados hermanos. Abraham intercedió por la ciudad de Sodoma y de Gomorra. ¿Y sabe por qué intercedió? ¿Por qué le preocupó? Porque dentro de una de esas ciudades habitaba su familiar, que era su sobrino Lot. Por eso le preocupó a Abraham, se angustió probablemente de lo que Jehová le dijo que iba a venir sobre Sodoma y Gomorra, porque allí estaba su querido sobrino Lot, estaba su familia de Abraham. Y obviamente, hermanos, si usted supiera que hay una emergencia en algún lugar donde se encuentre algún ser querido de usted, ¿no le preocuparía? ¿No se pondría usted a orar? Señor, líbralos porque escuché que viene un tornado allá donde está mi hijo, o donde está mi esposa, o donde está mi familiar. Líbralos, Señor. Empezamos a orar. Pues así también Abraham, hermanos, empezó a interceder ante Jehová por la salvación de su sobrino, aún queriendo, hermano Abraham, que Sodoma y Gomorra escaparan de la destrucción, pero sabemos que no se encontraron ni siquiera 10 justos, ni siquiera, hermanos. El único que había era Lot, dijo el Señor en su palabra. Por eso, hermanos, era muy grave. La Biblia describe a Lot como un hombre justo que todos los días veía, escuchaba las perversiones que cometían los moradores de ese lugar. Es como nosotros, no somos ajenos a todo lo que hace la población, a todo lo que hace el mundo. Escuchamos, vemos, subimos a un camión urbano, hermanos, y ¿qué escuchamos? Escuchamos música mundana, música grosera, escuchamos vulgaridades. Si estamos en el trabajo, en la escuela o en cualquier lugar, escuchamos de todo. Pero gracias a Dios, hermanos, que no abrimos el corazón para que eso penetre en nosotros, porque el Señor nos guarda completamente alma, cuerpo, espíritu, nuestro pensamiento, para que eso no quede dentro de nosotros, hermanos. Sí podemos convivir alrededor de toda esta gente, hermanos, que incluso practica el pecado, pero no nos hacemos a ellos. Al contrario, queremos que ellos se hagan a nosotros, como dice la Escritura. Por eso, hermanos, para Lot era una situación muy difícil convivir con esa población llena, hermanos, de perversiones, que practicaban la perversión abiertamente, sin ninguna vergüenza. Hermanos, esto era terrible. Y Lot no se reía, no se burlaba, no le causaba gracia lo que hacían los que habitaban en ese lugar. Hermanos, tristemente hay cristianos que se ríen, que les causa risa cómo habla el que está alcoholizado. Se ríen de cómo viste una mujer de la mala vida. Se ríen, ¿verdad?, de la persona que está pervertida sexualmente. Les da risa, y hasta incluso en los programas de televisión que pasan parodias de alcohólicos, de homosexuales, de drogadictos, etc. Y se ríe la gente, le causa una gracia, y muchas veces hay cristianos que también miran esos programas y hasta les da risa.
Y esto no debe de ser así, y mucho menos, hermanos, cuando nosotros tenemos a alguien que está en una situación de estas. Menos condenarlos. ¿Por qué? Porque esas vidas fueron también compradas a precio de sangre. También le costó al Señor Jesús su sangre. Y no debemos nosotros de burlarnos ni tampoco condenarlos, porque el Señor quiere que sean salvos también. Hermanos, toda la sociedad de Sodoma estaba corrompida, toda, estaba podrida, dañada. No había, hermanos, valores, mucho menos había temor de Dios. No había nada de esto. Desde los más jovencitos hasta los más viejos practicaban, hermanos, el pecado. Vamos a Génesis capítulo 19, versículo 5. ¿Qué pecado practicaban los habitantes de Sodoma? Génesis capítulo 19, versículo 5. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Aquí, hermano, no se está refiriendo conocer del verbo preséntame a la persona, quiero ver cómo es su físico, su rostro, ¿no? Se está refiriendo, hermanos, a que los varones de Sodoma practicaban la homosexualidad, porque dice aquí que dijeron: sácanos a estos varones que vinieron a ti esta noche. Sabemos por la palabra de Dios que 2 ángeles fueron a Sodoma para evacuar precisamente a Lot y a su familia. Y cuando los vieron los habitantes, fijaron sus ojos en estos varones. Entonces ya querían ellos tener relaciones sexuales con ellos. Eran visitantes. Pero, hermanos, por esto estamos hablando que Dios manda a causa del pecado juicio. Y, hermanos, aquí ya estaban sobrepasando los límites de la santidad de Dios. Eran tan violentos que amenazaron hacerle más mal a Lot. Versículo 9 dice: y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Hermanos, el pecado también hace a la persona violenta, físicamente violenta. Y estos hombres, hermanos de Sodoma, se violentaron demasiado porque Lot protegió a sus huéspedes, a los ángeles. Y entonces dijo: yo tengo 2 hijas, doncellas que no han conocido varón, vírgenes. Hagan de ellas lo que ustedes quieran, pero estos varones que han venido bajo mi techado no los toquen. Entonces eso les causó rabia, les causó molestia, enojo, y dijeron: tú nos vas a decir lo que tenemos que hacer, pues ahora te vamos a hacer más mal a ti. Y dice que se acercaron, hermanos, para romper la puerta de la casa de Lot. Hermanos, hoy en día vivimos una ola de violencia, no solamente en Acapulco, sino en todo el mundo, en todo el país. Y ya no hay respeto, hermanos, por la casa de alguien, por la vida humana ya no hay respeto. O sea, se ha perdido, hermano, los valores. Y nosotros decimos: ¿cómo me hubiera gustado vivir en otros tiempos? Porque eran mejores. Pues, hermanos, aquí en la palabra de Dios, esto ocurrió hace muchísimos años, y miren cómo estaba el panorama, tal y como ahora lo vivimos. Hermanos, las personas que defienden la ideología de género hoy en día no son del mismo carácter de los hombres de Sodoma, que se violentan también. No hacen marchas, no hacen, hermanos, escándalos allá afuera, y se enojan porque no aceptamos nosotros sus ideologías. Lo hacen también, se violentan, hermanos, queriendo defender, entre comillas, sus derechos, siendo que atentan contra el mismo Dios, porque no están atentando contra el hombre, están atentando contra el creador del universo. Amén, amén. El hombre quiere eliminar a Dios de su vida. Si el hombre, hermano, pudiera, eliminaría a Dios de su vida. Pero como Dios es Dios eterno, y Él, hermano,
es sobre todo hombre, nadie lo puede acabar a Dios ni sus años. Él es eterno, Él es poderoso. Así que aunque el hombre lo niegue, aunque el hombre se oponga, Dios es Dios y será Dios por los siglos de los siglos. Aleluya, gloria a Dios. El hombre quiere eliminar a Dios de las leyes, de la Constitución. El hombre quiere eliminar a Dios de las escuelas, en los libros de texto, en las universidades. El hombre quiere desaparecer todo vestigio de Dios, que no tenga el hombre conocimiento de aquel que da la vida, la libertad, porque quieren y han amado más las tinieblas que la luz. Por eso dice la palabra, no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas, no sean redargüidas, porque no quieren, hermanos, simplemente no quiere el hombre. Pero, hermanos, nosotros estamos como Lot. Somos justos, justificados por la sangre de Cristo. Estamos en medio de una generación maligna y perversa, y estamos puestos en medio de un puerto, de una ciudad igualmente maligno, perverso, tristemente. Qué bello, hermanos, es nuestro Acapulco, su paisaje, sus lugares, pero, hermano, el hombre lo ha contaminado con el pecado, con todo lo que se hace, y eso hace que pierda, hermano, ese encanto, esa belleza. ¿Cuántos dicen, ya no vamos a Acapulco porque hay mucha violencia, porque allí los exterminan, los acaban? Pero, hermanos, esto también ocurrió en el tiempo de Lot, en el tiempo de Sodoma, de Gomorra. Pero mientras tanto, hermanos, ¿qué podremos hacer nosotros? Irnos al planeta Marte, como algunos por ahí dicen que están ideando que haya vida en otro planeta y trasladar a todos los de la Tierra a otro planeta. No se puede, porque Dios ha establecido que la vida es aquí en la Tierra, no en otro planeta. Y por supuesto, para los que hemos creído en Jesucristo, hay vida más allá del sol, en el tercer cielo, donde habita el Señor y donde tiene su trono, donde viviremos, donde es nuestra ciudadanía, hermanos. Somos de allá. Pero mientras tanto, hermanos, estamos como la luz del mundo y como la sal de la tierra que preserva de la corrupción a este mundo pecador, amados hermanos. Y bien, estamos para brillar. Vamos a ver qué dice Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor, hermanos. Realmente el Señor tiene propósitos para nosotros. Y el propósito es que nosotros no nos escondamos, que seamos luz, hermanos, en medio de las tinieblas. Dice así Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, todavía hay familia que es salvar. ¿O cuántos de los que están aquí, toda su familia ya es salva? ¿Verdad que no? Tenemos familia que no es salva todavía. Todavía hay vecinos que rescatar. ¿O todos sus vecinos ya son salvos, ya son cristianos, ya conocen a Cristo? ¿Verdad que no? O sea, hermanos, donde quiera hay gente que no tiene la salvación de Dios, y para eso está usted ahí en medio. Está en medio para resplandecer en medio de esa generación maligna y perversa, usted y yo, la iglesia de Cristo, amado hermano. Por esto, resistamos un poquito más. Quizá usted ya no aguanta la violencia, la pérdida de valores, ya no aguanta, hermano, probablemente hasta su misma familia que le hace guerra. Pero, hermanos, Dios pronto nos va a hacer evacuar este mundo pecador. ¿Y a dónde nos va a resguardar? En la patria celestial, en el cielo. Allí, hermano, el Señor nos va a trasladar. Como dice en el libro del profeta Isaías, escóndete un poquito, pueblo mío, entre tanto que pasa la indignación. Es decir, amados hermanos, el Señor tiene un lugar de resguardo, un lugar a donde ya no habrá más tristeza,
más llanto, más dolor, enfermedad, violencia. Dice la palabra del Señor que allí no hay noche, no hay luz de sol, y que ahí las puertas no se cierran porque no hay ladrones que minen, que hurten. O sea, hermanos, es un lugar totalmente distinto en todos los sentidos a este mundo en el cual vivimos. Aleluya. Amén, aleluya. La ruta de evacuación, hermanos, en segundo lugar, es para toda la familia. La ruta de evacuación es para toda la familia. 2 ángeles enviados por Dios a la casa de Lot preguntaron por su familia. Vamos nuevamente a nuestro pasaje base de Génesis capítulo 19, en su versículo 12. Dice así la palabra de Dios, Génesis 19, 12. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Hermanos, la familia de Lot se componía de su esposa, se componía de 2 hijas mujeres que eran doncellas y 2 yernos. Se le llaman yernos, pero todavía no eran en sí como tal sus yernos, sino que estaban comprometidos ya con las hijas de Lot, pero aquí ya se les llama yernos. Lot hizo del conocimiento de los yernos el anuncio de la evacuación que dijeron los ángeles. Les compartió lo que iba a pasar ahí en Sodoma y que tenían que apresurarse a salir de ese lugar. Pero, ¿saben? Los yernos no creyeron a las palabras de Lot. No lo creyeron, hermanos, y lo tacharon de loco. Lo tacharon, hermanos, como que él estaba bromeando o como que estaba diciendo una mentira. Hermanos, Lot quiso salvar la vida de estos yernos, pero simplemente ellos no quisieron así. Hermanos, quizá haya tardado Lot persuadiéndolos, porque dice la palabra del Señor en el versículo 15 de Génesis 19, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Cuando llegaron los ángeles a Sodoma, dice en el versículo 1 que a la caída de la tarde, que apenas iba oscureciendo. En el versículo 15 dice: y al rayar el alba, es decir, ya era otro día, ya estaba amaneciendo. ¿Y qué hacían los ángeles? Darle prisa a Lot: apúrate, Lot. O sea, ¿qué pasó en ese intermedio, en ese intervalo de tiempo, hermanos? Porque hablamos, que dice la Biblia, que Lot habló a sus yernos de que tenían que salir y que no lo creyeron. ¿Qué pasó en todo ese tiempo, en esas horas, hermanos? Por eso quizá trató de persuadirles, de hablarles, de convencerlos, pero ellos simplemente no hicieron caso. Y los ángeles ya lo apresuraban, porque, hermanos, cuando hay una emergencia, no hay tiempo que perder. Los segundos, dicen por allí, valen oro. Los minutos pueden ser de vida o de muerte, si no toma uno realmente seriedad, si no se apresura. Y, hermanos, ellos pues dijeron: esto no va a ocurrir, tú estás loco, te emborrachaste. Quizá hayan pensado tantas cosas de su suegro, pero no era eso, hermanos. ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros así, hermanos? Oramos, ayunamos, le predicamos a la familia una y otra vez, amados hermanos, pedimos ayuda en oración: hermano, pastor, ayúdeme a orar por mi esposa, ayúdeme a orar por mi hijo, ayúdeme a orar por mi papá, ayúdeme a orar por mi mamá, porque pues tengo esta situación con él, con ella, porque no quiere nada de Dios, mi hijo es rebelde, o anda en vicios, anda en malos pasos. En fin, hermanos, pedimos ayuda, pedimos auxilio, apoyo en oración, en ayuno, y ahí estamos persuadiéndoles, hermanos, pero simplemente no quieren nada de Dios, endurecen sus corazones, están, hermanos, totalmente cegados por el pecado, esclavizados por Satanás, de tal manera, hermanos, que tal parece que no hay ya solución para ellos. Hermanos, tristemente es la situación que viven muchas familias hoy en día, con sus familiares, con sus seres queridos, que no quieren de Dios.
Hermanos, pero lo hermoso es que la promesa de salvación es personal, pero a la vez es extensiva, que dice Hechos 16:31, ¿lo sabe usted de memoria? Una promesa de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No dice únicamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. No, añade y tu casa. Quiere decir que la salvación es extensiva, como un árbol que echa raíces, así también es la salvación, hermanos, para usted y para su familia, para su casa. Por eso, hermanos, Lot bien hizo en compartir la ruta de evacuación, pero pues ellos no quisieron. Cada uno tiene libre albedrío, hermano. Cada quien decide o tomar o dejar. Dios no obliga a nadie, hermanos. Dios no forza a nadie a aceptar su salvación. Él ciertamente dio su vida, murió por todos, pero depende de cada hombre o mujer aceptar o rechazar la oferta de salvación, hermanos. Y los yernos de Lot simplemente decidieron por voluntad propia no hacer caso, ser incrédulos. Dice la palabra del Señor aquí en Génesis 19, en el versículo 16, y deteniéndose él, ¿de quién se está hablando? Se está hablando de Lot, y deteniéndose él, dice la palabra de Dios, algo detenía a Lot, y ya no era tiempo, hermanos, de estar pensando, de esperar, ya no era tiempo, amados hermanos, era urgente salir, era urgente, hermanos, evacuar Sodoma, porque ya se apresuraba el momento de la destrucción, y algo estaba deteniendo a Lot, por lo cual los mismos ángeles lo sacaron, hermanos, lo sacaron de las manos, dice aquí, por la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Es como si fueran los papás, que los niños no saben qué hacer, así que lo agarran de la manita y lo sacan. Salte, mi hijo, salte, hija, no te quedes aquí, no te quedes debajo de este mueble o debajo de esta estructura, y lo lleva usted seguro a la zona, ¿verdad?, donde debe de estar. Pues, hermanos, también así lo hicieron los ángeles. ¿Y por qué? Por la pasividad de Lot, porque algo lo empezó a detener. ¿Qué habrá sido? Probablemente, hermanos, haya sido que no quería que se perdieran sus yernos, que perecieran. Por eso, él se detuvo, hermanos, se detuvo hasta el amanecer. Hermanos, Dios hace misericordia con su familia por amor a usted. Por eso, hermanos, Dios hace una grande misericordia a la familia porque lo ama a usted que está allí, a mis hermanos que están en transmisión. Dios nos ama y por amor a nosotros prolonga misericordia a los que no le conocen. Prolonga, hermano, esa bendición a los que no le conocen. Hermanos, por esto es que usted siga buscando a Dios, siga rogando por los suyos en oración, que el Señor ha de escuchar, que el Señor, hermano, ha de hacer la obra de salvación, pero no deje de rogar, no deje, hermano, de buscar por la renuencia de los yernos, por la pasividad probablemente de su esposa o de sus hijas. Lot ya se estaba también perdiendo, hermanos, ya estaba a punto también de quedarse estancado y morir allí, hermanos, en la destrucción de la ciudad de Sodoma. ¿Se da cuenta, hermano? Porque aún nosotros podremos, hermanos, estar en peligro de morir, pero si nos detenemos, si nos estancamos en el camino de Dios. Por esto, hermanos, la ruta de evacuación es para toda la familia. No salgas únicamente tú, hermano, solo o sola. Llévate a tu familia contigo, toma de la mano a tu familia y ponlos a salvo. ¿De qué manera? Tienes la palabra de Dios, amado hermano, en tus manos. Tienes el conocimiento de Dios. Tienes, hermano, la respuesta que es Cristo. Compártele la ruta de evacuación para que ellos no se pierdan en el infierno, amado hermano. No seamos egoístas diciendo yo ya soy salvo y solamente yo. No, hermano. Toma tu familia,
como los ángeles tomaron de la mano a Lot, a sus hijas, a su esposa y lo sacaron, también usted haga lo mismo, hermano. No se refiere a que usted a la fuerza, no se refiere a que usted, hermano, quiera inyectarle la fe a su familiar, no, pero tenemos, hermanos, la oración como un arma poderosa en la cual, hermanos, se libran grandes batallas y donde el Señor puede obrar ese grande milagro, aleluya. En tercer lugar, hermanos, la ruta de evacuación es muy segura para sobrevivir. La ruta de evacuación es muy segura para sobrevivir. En el versículo 17 dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. La voz de alarma de los ángeles, ¿cuál fue? Escapa por tu vida. Hermanos, es una palabra que hasta hoy en día resuena en nuestro ser interior, escapa por tu vida. Otras personas lo dicen así, sálvese quien pueda. Y realmente, hermanos, estamos aquí en esta tierra, pero la voz del Espíritu Santo nos dice, escapa por tu vida. Ten cuidado de ti mismo. Mirad por vosotros mismos, dijo el Señor Jesús también. O sea, el llamado es que miremos primeramente por nuestra vida espiritual. Decíamos en otras ocasiones, hay hermanos cristianos que miran por los demás, que tienen ojos, pero para los demás cristianos. Ese hermano anda mal, aquella hermana anda mal, este está en pecado, este no está bien. Y le empiezan a exhortar, le empiezan a advertir, le empiezan a decir, pero para ellos mismos no hay advertencia, para ellos mismos no hay señalaciones, hay para todos menos para su vida. Pero ¿qué dice el Señor? Mirad por vosotros mismos, ten cuidado de ti mismo. Por eso, hermanos, es importante, hermanos, escapar por nuestra vida. ¿Quién nos garantiza que al final nosotros nos vengamos quedando, nos vengamos perdiendo? ¿Quién nos garantiza, hermanos, que ya estamos allá en la presencia del Señor? Nadie nos garantiza esto. Por eso, hermanos, es importante escuchar la voz de Dios, escapa por tu vida. La pregunta que yo le hago, hermano, ¿usted está haciendo esfuerzos por escapar y librar su vida, librar su alma? ¿Qué está usted haciendo? ¿Qué estamos haciendo para escapar por nuestra vida ante la inminente destrucción de este mundo? Hermanos, según Protección Civil, indica que al sonar la alarma de desalojo de un predio, las personas deben hacer dos cosas importantes. Y las cosas que deben de hacer es, la primera, dice, mantenga la calma. Y la segunda es que sigan las instrucciones al pie de la letra. Hermanos, porque realmente cuando suenan las alarmas, muchas personas dicen que les altera los nervios, que se ponen ellos nerviosos únicamente de estar escuchando la alarma sísmica, por poner, ¿verdad?, un ejemplo. Y cuando la gente, hermanos, empieza a sentir un sismo, que se mueve la tierra, que está en un edificio alto o en su casita, pero empieza a escuchar que otras personas gritan, que otras personas corren, que otras personas, hermanos, pues empiezan a llorar. La persona que estaba tranquila se empieza a desesperar también. El simple hecho de ver y de oír las reacciones de los demás. Pero, hermanos, es muy importante mantener la calma y también seguir instrucciones que da Protección Civil, que se resguarde uno en una área donde esté alejado de edificios, ¿verdad?, y de cosas que se le puedan venir encima a la persona. Dicen por allí, no corro, no grito, no empujo, por poner ejemplos, hermanos. De igual modo, a Lot se le indicó tres cosas para salvar su vida. Aquí en el versículo que leímos, en el 17, dice, nuevamente lo vamos a leer, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida.
no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Las tres cosas para salvarse fueron estas. No mires tras ti. La curiosidad, hermanos, muchas veces. Si alguien, hermanos, está viendo una contingencia, está viviendo un evento natural y todavía se queda mirando qué puede pasar, le va a venir encima una consecuencia. Gracias a Dios, hermanos, que aquí el Señor ha tenido misericordia y no nos ha tocado un tsunami. Debe de ser, hermano, terrible. Lo hemos visto en televisión. Y es sorprendente, hermanos, cómo se mira cuando el mar retrocede y ya después cuando viene la ola gigante, hermanos. Y entonces, gente que está ahí en el área de playa, ¿qué sentirá, hermanos? Ver que ya viene sobre ellos la ola. Pero no es tiempo, como decíamos, de que se queden mirando el espectáculo o grabando con el celular para subirlo después a sus redes. No, ahí ya no es momento de estar grabando, de quedarse espectador, es momento de accionar y escapar por sus vidas, de irse a un lugar a resguardo. Hermanos, a Lot se le dijo, no mires tras ti, no voltees a ver. Y luego le dijo también el ángel, no pares en toda esta llanura, es decir, no te detengas, no hagas pausas, no hagas descansos, no pares en toda esta llanura, síguele, camina, apresúrate. ¿Y qué más? Escapa al monte, es decir, al lugar de resguardo, hermanos. Lo mismo que le dijeron los ángeles a Lot, nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo a sus consejos. Vamos en primer lugar a San Lucas 9:62. Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 62. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Gloria al Señor. San Lucas 9:62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No mires hacia atrás. No mirar hacia atrás es una advertencia que hace el Señor Jesucristo a sus seguidores o a los que quieran, hermanos, seguirle, porque ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, no es apto para alcanzar la salvación. Aquel que dice, es que mis amigos, mis familiares, mis compadres, dice que ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, es que los bailes, es que las mujeres, es que esto, y es que mi negocio, hermanos, no es apto para alcanzar salvación. Se da cuenta comparando a las instrucciones de los ángeles hacia Lot. ¿Por qué le dijeron no mires hacia atrás? Porque si miraba hacia atrás Lot, como quien dice, no era apto para alcanzar esa salvación de la destrucción. Hoy en día, hermanos, en lo espiritual, todo aquel que ama el pecado y no lo quiere dejar atrás, no es apto entonces para el reino de Dios. Eso en primera instancia, no volver al mundo. Ahora, San Mateo 24:13. San Mateo 24:13, ¿qué dice? Gloria al Señor, aleluya. San Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, aleluya. Hermanos, Lot escuchó estas palabras, no pares en toda esta llanura, no te detengas. ¿Y qué dice aquí el Señor en San Mateo 24:13? Que debemos de perseverar, seguir adelante, hermanos, no parar, no detenernos, perseverar y escapar, amados hermanos, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén, amén. Hermanos, por eso no nos es permitido desistir, no nos es permitido parar, hermanos, en medio de este camino. No es permitido al cristiano detenerse, debemos de
seguir adelante, para llegar a la meta, para llegar a la Canaán celestial, hermanos. Y también, hermanos, dice la palabra del Señor en San Lucas 21:36. San Lucas 21:36. Gloria a Dios. Que dice: velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. San Lucas 21:36. Hermanos amados, entonces le dice: escapa por tu vida. Pero también, hermanos, ¿cómo se puede escapar hoy en día? ¿Cómo se puede librar? Aquí lo dice el Señor Jesús: velando en todo tiempo en oración. No dice que estemos velando en las redes sociales. No dice que estemos velando en el juego, en el partido, velando el negocio, velando, no sé, en algún entretenimiento. No, hermanos, dice velar en oración en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar. Amén, amén, gloria a Dios. Fíjense, hermano, qué importante es, como decíamos, practicar estos simulacros espirituales. La oración es semejante como si fuera una práctica de simulacro, ¿verdad? Estamos en constante, ¿qué? Oración, constante búsqueda de Dios, porque en la oración vamos a librar, hermano, nuestras vidas de la tentación, porque la tentación nos puede llevar al pecado, y el pecado nos puede llevar a perder nuestras almas. Entonces, por eso, la advertencia es: velad en todo tiempo para ser dignos de escapar de estas cosas que vendrán. Habla en tiempo futuro, que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, es decir, de estar nosotros un día en la presencia misma de Dios. Porque bien, podríamos escapar, hermanos, de las cosas que vienen al mundo, de los juicios de Dios, pero ahora es garantía de estar en pie delante del Hijo del Hombre, porque hay muchos hermanos que podrán en aquel tiempo escapar con vida del anticristo y de la gran tribulación, pero no se van a salvar, hermanos. Entonces es allí donde debemos de tener en cuenta estas advertencias de la ruta de evacuación, que es muy segura para sobrevivir. Por eso oigamos la voz de Jesucristo, del Espíritu Santo, de la infalible palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, hermanos, porque el que se pierde es porque así lo quiere. Ya no hay excusa ni pretexto, hermano. Ya el Evangelio está llegando hasta los más recónditos lugares de esta tierra, y aquel que quiera perderse es porque así lo quiere, no porque Dios le haya estorbado, no porque la iglesia no predique la palabra de salvación, es porque el hombre así lo quiere, amado hermano. Por último, la ruta de evacuación llega a su fin. Llega a su fin, hermanos, porque no todo el tiempo vamos a estar en constante evacuación, hermanos, de un lugar. No, se llega a un punto de partida, se llega a un refugio seguro, se llega al final de esa evacuación, pues también Lot y su familia llegaron a un final. Llegaron, hermanos, al lugar seguro, escaparon. Pero vamos a ver lo siguiente. Vamos a regresar a Génesis capítulo 19, nuestro pasaje base, hermanos, para que no pierda detalle de esta historia, la cual, hermanos, tiene para nosotros enseñanza para salvación. Tristemente, los yernos, hermanos, se quedaron en Sodoma. No evacuaron el lugar, no evacuaron la ciudad, se quedaron allí en Sodoma. ¿Por qué? Por incredulidad. Y así, hermanos, que ellos concluimos diciendo que perecieron en el castigo de la ciudad, en la destrucción de Sodoma. Después de poder salvar sus vidas, ellos eligieron perecer. Y hermanos, todo por no creer a las advertencias. Y solamente terminaron saliéndose de Sodoma Lot, ¿quién más? Su mujer y sus 2 hijas jóvenes. Ellas y ellos escaparon.
Y es allí, hermanos, cuando inmediatamente Jehová hace llover azufre y fuego sobre las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Hermanos, inmediatamente, saliendo ellos, empieza a llover esos elementos. Dice capítulo 19, versículo 25. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Nada escapó, hermanos. Hombres, mujeres, jóvenes, viejos, todos murieron, hermanos, y aún el fruto de la tierra, animales, todo murió, todo, hermano, fue destruido. Entonces, hermanos, vemos aquí cómo se cumplió la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios tiene fiel cumplimiento. Cuando Él dice algo, el Señor lo cumple. En el versículo 24 dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Hoy en día, hermanos, hay documentales en internet donde se habla acerca de qué pudo haber ocurrido en la ciudad de Sodoma. Algunos dicen que la caída de un meteorito, otros hablan, científicos, de otras posibilidades que pudieron haber sido, que causaron la destrucción de esas ciudades. Sea como haya sido, hermanos, eso no es lo más importante, que si fue un meteorito, que si habrá sido un cometa, no lo sé, eso no importa. Lo que importa es que fueron destruidas esas ciudades, hermanos, y fue con azufre y fuego. ¿Qué elementos caracterizan al infierno, hermanos? Azufre y fuego. Es lo que está, hermanos, para castigo del hombre pecador. Ahora, ¿qué dice el Salmo 11:6? Salmo 11:6, hermanos, en nuestras Biblias. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Aquí el salmista David ratifica, hermanos, que el fuego y el azufre, el viento abrasador, es la porción del cáliz, de la copa de la ira de Dios para las personas malvadas, para los pecadores. Hermanos, la gran catástrofe se cumplió, y cuando todo era destruido, cuando todo, hermano, ya estaba allí, viéndose, ¿qué hizo la mujer de Lot? Dice la Biblia que miró hacia atrás. ¿Cuáles habían sido las instrucciones? No mires hacia atrás, no te detengas, no pares en toda esta llanura, escapa por tu vida. ¿Usted cree que la mujer de Lot, las hijas, no escucharon las advertencias? Sí tenían conocimiento, hermanos, de las instrucciones, pero a la mujer de Lot le gana, hermano, no sé, el sentimiento, el amor hacia Sodoma, que regresa a mirar hacia atrás y se convierte en estatua de sal. Dice la Biblia, hermanos, ya había librado su vida, hermanos, y por una pequeña, entre comillas, desobediencia, pequeña desobediencia, le cuesta, hermanos, su vida, le cuesta perder su salvación, hermanos. Se libró de la destrucción momentánea de Sodoma, pero su alma, hermanos, se salvó, no por desobediente, y quedó convertida en estatua de sal esta mujer. Hermanos, por esto decíamos hace un momento, escapar de los juicios de Dios, de algo, no es garantía, hermanos, de librar nuestras almas. Es importante considerar esto. ¿Qué la hizo regresar a la mujer de Lot la mirada hacia atrás? Quizá ella amaba lo material, hermanos. Quizá ella amaba su casa, su parcela, sus negocios, todo lo que había hecho con mucho tiempo. Probablemente al ver la destrucción, ay, mis animalitos, ay, mi casa tan bella, con tanto lujo, o esto o el otro, y regresó a ver y le costó, hermanos, su salvación. Muchos salen físicamente
de los antros de perdición, de las cantinas. Muchos salen del vicio de la bebida, del cigarrillo, en fin, de muchos pecados. Pero ¿saben? Sus corazones todavía están presos en esas cosas. Muchos se justifican y dicen, yo ya no voy a los antros, pero cuando se suben a un urbano y está la música que les gustaba, empiezan a bailar el piecito o la manita, ¿verdad? Ahí. Entonces, ciertamente ya no anda en esos lugares, pero cuando escucha la canción de desamor, de venganza, se deleita en su corazón. Ahí la trae todavía. Hermanos, por eso tengamos cuidado. Nosotros que hemos salido de Egipto, que representa el mundo, el pecado, pero ya sacó a Egipto de su corazón, ya sacamos a Egipto de nuestro corazón. Igualmente, estamos hablando de la ciudad de Sodoma. Sodoma es símbolo de perversión, de pecado igualmente, pero hay muchos que todavía están en esa Sodoma y Gomorra espiritualmente. Hermanos, siempre la desobediencia, por más pequeñita que ésta sea, nos va a llevar a una ruina enorme, como ya dijimos de la mujer de Lot. Por eso, no nos confiemos en el tiempo que llevamos en el Evangelio. ¿Cuántos años lleva usted de cristiano, de cristiana? ¿Cuántos años lleva usted de conocer la palabra de Dios, las instrucciones? Pero no hay que confiarnos, de decir, yo ya me bauticé en agua, yo ya estoy sirviendo a Dios, yo ya fui bautizado con Espíritu Santo y yo ya tengo pase directo a la gloria eterna. No, hermano, dice la palabra del Señor, el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice el Señor, y ahorita lo vamos a ver con texto bíblico también. No nos confiemos del ministerio que venimos desempeñando en la casa de Dios, de cómo Dios nos usa, porque también dice la palabra del Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Quiere decir, hermanos, que habrá pastores, habrá evangelistas, habrá siervos de Dios que Dios los usó, pero que no van a entrar al reino de los cielos. Por eso no hay que confiarnos, hermanos, no es garantía de salvación. Que viniera, hermano, Dios no lo quiera, una catástrofe aquí a Acapulco y que salgamos con vida, no es garantía de salvación todavía. Si es prolongación de vida, de oportunidad para arrepentirnos, pero todavía falta, hermano, recorrer camino y llegar realmente a la presencia de Dios. Ya salimos de este mundo pecador, pero vamos en camino todavía, luchando con altos, con bajos. Así va la vida espiritual, a veces altibajos, hermanos, pero lo importante es perseverar, lo importante es permanecer, porque dice el Señor, el que permanece en mí lleva mucho fruto. Es importante, amados hermanos, y también vamos en el camino luchando para no volver atrás. Vamos luchando, hermanos, para que no retrocedamos, como San Pablo decía. Vamos a 1 Corintios, capítulo 9, hermanos amados, versículos 26 y 27. 1 Corintios, capítulo 9, versículos 26 y 27. ¿Ya lo tenemos? Dice así: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Así que, hermanos, cuidado. Hasta el mismo apóstol San Pablo decía, no sea que yo, habiendo sido escalón para que otros se salvaran, alguien que Dios puso en lugar honroso, yo mismo venga a ser eliminado. Yo que predicaba sálvense y yo mismo me pierdo. ¿Cómo es esto posible? Hermanos, por eso San Pablo también abordó que muchos salen de Egipto y al final quedan postrados en el desierto sin llegar a la tierra prometida.
Primera a los Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 5, dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás, de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Hermanos, en pocas palabras, ¿cuántos salieron de la esclavitud de Egipto? Evacuaron Egipto, dejaron el mundo. ¿Y cuántos llegaron a la tierra prometida? Nadie. ¿Saben por qué? Porque toda esa generación que tentó a Dios, que pecó, que adoraron el becerro de oro, todos aquellos que fueron mordidos en el desierto por las serpientes ardientes, toda esa generación se terminó, quedó allí en el desierto, y solamente Dios, hermanos, levanta una generación nueva, y solamente dos entraron a la tierra prometida, porque hasta eso enviaron 10 espías a reconocer la tierra, y de esos 10 espías, únicamente 2 tuvieron un espíritu diferente, confiaron en Dios, creyeron a Dios y dijeron: subamos, tomemos esta tierra. Fueron Josué y Caleb. Y aún así, hermanos, ¿verdad? Con dificultad, dice la palabra, el justo se salva. Por eso, hermanos amados, tengamos mucho cuidado en el momento de nosotros evacuar, pues ahora sí, primeramente en lo espiritual, el pecado, pero también evacuar de esta tierra, porque una realidad es que Cristo viene, hermanos, y vamos a salir de esta tierra, vamos a desaparecer, gloria al Señor, y llegaremos al final de la ruta. Dios señaló las instrucciones y la ruta de evacuación para salvar nuestras vidas de la gran tribulación y del infierno, pero por principio de cuentas, hermano, Dios nos manda a salir de las prácticas del mundo, pero que no seamos tú y yo solitos, sino con toda nuestra familia. Escapa por tu vida, hermano, escapa por tu vida, pero también acuérdate de tu familia, acuérdate de tu amigo, de tu vecino, acuérdate de otros hermanos en la fe que están ahorita tambaleando, acuérdate de ellos, pero no seamos como Lot, que te detengas. Es que mi hermano en Cristo no quiere y ya me estoy yo mismo quedando por otro. Como dice el coro que cantaron los niños: yo he decidido seguir a Cristo. También dice ahí una estrofa: si otro se queda, yo sigo a Cristo. Si usted se quiere quedar, pues quédese, pero yo sigo a Cristo, voy a seguir a Cristo. Hermanos, ya falta poco para el fin de la ruta de la evacuación. Sigamos a Jesucristo, que es camino a la vida eterna. Gloria al Señor. Y así seremos salvos. Aleluya. Hermano, yo le invito a que se ponga en pie, y también nos despedimos de nuestros hermanos en transmisión, esperando que la palabra de Dios haya sido de grande bendición y que escapen por sus vidas. La paz de Dios, y Dios les bendiga, hermanos.